Esta noche no venimos a resolverlo todo. Venimos a aflojar el nudo, a dejar que la razón, cansada de empujar el mundo, se recueste un momento y mire las estrellas desde la orilla. Las paradojas son puertas que crujen entre dos habitaciones, lo que creemos entender y lo que todavía nos excede. Algunas son juegos lógicos, otras espejos de la vida cotidiana. Hay también visiones que rozan la física y la filosofía. Todas tienen algo en común. Al tocarlas, algo en nosotros se aquieta, porque una mente que suelta la necesidad de tener la última palabra, duerme más hondo. Imagina que estás en un tren nocturno. Afuera el paisaje se diluye. Adentro, una lámpara cálida. Yo te cuento, tú respiras. Cada paradoja será como un compás. Inspirar, asombrarse, exhalar. No tienes que recordar nada. Basta con escuchar y dejar que las imágenes te mesan como una marea lenta. Si alguna idea te roza con extrañeza, abrázala como quien tapa una rendija de luz con una manta suave. Esta hora no es para disputar, sino para acompañar, para abrir ventanas y, cuando entre el aire fresco, sonreír con los ojos cerrados. Si te parece, apagamos la inquietud, bajamos un punto la música y comenzamos. Respira hondo. Piensa en un objeto simple, un cuaderno, una canción, un recuerdo. Ahora imagina que existe, sin haber nacido de nada. ¿De dónde vino? ¿De sí mismo? Dejemos que nos guíe la primera paradoja. La paradoja de Bootstrap. Se la llama Bootstrap porque parece que algo se levanta tirando de sus propios cordones. En los relatos de viajes en el tiempo, a veces un objeto o una idea aparece en un bucle cerrado de causa y efecto. No tiene origen claro, solo circula. Imagina que encuentras un viejo cuaderno con una fórmula brillante. La copias, la publicas, cambias el mundo. Años después, ya mayor, viajas al pasado y por un impulso que no sabes si es gratitud o destino, dejas ese cuaderno en la mesa donde tú mismo lo encontrarás. La fórmula existe porque tú la copiaste. Tú la copiaste porque la encontraste. La encontraste porque tú la dejaste. ¿Dónde empezó realmente? Lo inquietante no es solo el truco narrativo, es la pregunta metafísica. Si la información o el objeto no tiene primera causa, ¿qué significa origen? En la vida diaria damos por sentado que las cosas vienen de algún lugar. Las historias de alguien, los inventos de una mente, las semillas de otra semilla. La Bootstrap corta esa cadena como si dijera, el río nace en su propia desembocadura. La física relativista no prohíbe, en abstracto, extrañezas como las curvas cerradas de tipo tiempo, trayectorias que regresan a su propio pasado. En esos escenarios, una taza, un libro o una melodía podrían recorrer un lazo y convertirse en su propia fuente. La intuición protesta. Pero algo debe iniciar. La paradoja nos invita a observar ese impulso, a ver cómo la mente busca un primer peldaño para sentirse segura. Cuando no lo encuentra, aparece el vértigo. Y junto a él, una inesperada calma. Porque, si lo piensas, muchas cosas que te sostienen hoy no tienen un primer instante nítido. ¿Cuándo comenzó exactamente tu confianza? ¿En qué momento se encendió la vocación que te trajo hasta aquí? Hay recuerdos semilla que parecen haber estado siempre. No porque no tengan historia, sino porque su historia es una curva suave que, al mirarla de lejos, no muestra esquinas. En el terreno de las ideas, la paradoja Bootstrap también susurra algo práctico. Cuidar lo que alimentas. Si repites una frase sobre ti mismo, no puedo, no merezco, no soy capaz, esa frase viaja al futuro y regresa con pruebas que la refuerzan. Parece que nació sola, que siempre fue así. Si cambias la frase, aunque sea un poco, el lazo se reconfigura. La información que circula en tu bucle personal puede convertirse en una música distinta. Hay historias dulces que juegan con esto. Un músico recibe de su yo del futuro una melodía perfecta, la toca, se vuelve famoso. De anciano, cumple el lazo y se la entrega a su yo joven. La melodía no tiene autor en el sentido clásico, y sin embargo, ambos son sus cuidadores. Tal vez el origen en ocasiones no sea un punto, sino una relación. Antes de dormirte, deja que esta imagen quede flotando, un faro en la niebla encendiéndose a partir de su propia luz. No niega la causalidad del mundo, solo nos recuerda que, entre los engranajes, hay misterios circulares donde lo importante no es el primer eslabón,
sino la danza completa. Si mañana despiertas con una idea que no sabes de dónde vino, sonríe. Puede que un futuro tú haya dejado el cuaderno sobre tu mesa. Del bucle sin origen, pasamos a otra clase de sombra, la que proyecta la realidad cuando la miramos desde una cueva. Ven, caminemos hacia el fuego de Platón, despacio, sin deslumbrarnos. Del bucle sin origen pasamos a otra clase de sombra, la que proyecta la realidad cuando la miramos desde una cueva. Ven, caminemos hacia el fuego de Platón, despacio, sin deslumbrarnos. La paradoja del viaje en el tiempo. Viajar en el tiempo es tentar a la causalidad con la punta de los dedos. La imagen más famosa es sencilla y feroz. Vuelves al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela. Si lo logras, tú no naces. Pero si no naces, ¿quién viajó a impedirlo? El pensamiento gira como una espiral y, en el centro, la razón pide una salida. Tal vez la salida está en cómo imaginamos el tiempo. Hay una primera manera de verlo, una sola línea. El tiempo sería un camino único donde cada efecto tiene una causa anterior. En esa visión, el viaje hacia atrás introduce contradicciones, de modo que la realidad parece defenderse con una regla tácita. Nada de lo que hagas podrá generar un imposible lógico. Es la intuición de la autoconsistencia. Puedes volver y dejar caer una flor en la vereda, pero no puedes arrancar la raíz del árbol del que tú mismo vienes. Quizá el disparo se desvía, la puerta se traba, o el encuentro crucial ocurre de todos modos por otra ruta inesperada. La historia no se deja romper, solo se pliega para conservarse. Una segunda manera, muchas líneas. Cada decisión abre una bifurcación, y el viaje hacia atrás no altera tu pasado, sino que crea otro. Salvas a alguien, impides una guerra, cambias una palabra, y despiertas en una rama del universo donde hay una versión de ti que nunca conociste. A tu línea original no regresas. Regresas a una hermana. Esta idea consuela y desorienta. Todos los destinos posibles existen, pero cada abrazo pertenece a un mundo distinto, y ninguno puede contenerlos a todos. Es un alivio para la lógica y una melancolía para el corazón. La tercera manera es la más poética, el tiempo como tejido. No es un apilado de instantes, sino una tela elástica. Si viajas y tiras de un hilo, la trama completa se ajusta. Lo que llamamos azar son pliegues que compensan tu intervención. Salvaste una vida y en otra esquina una casualidad minúscula corrige la tensión. No hay policía del destino. Hay equilibrio. Esta es la intuición de la autoconsistencia de Novikov. En un universo donde los bucles temporales son posibles, solo ocurren aquellos eventos compatibles con sí mismos. Pero más allá de la física, hay un viaje íntimo, el de la memoria. Cuando recuerdas, también viajas. Cambias una palabra al contarte tu propia historia, y esa palabra cambia tu mañana. No necesitas una máquina reluciente. Basta una frase nueva, un perdón, una decisión silenciosa. Tal vez el pasado no pueda alterarse en los hechos, pero puede reencuadrarse en el sentido, y ese sentido, como una brújula, apunta a futuros distintos. Imagina ahora un reloj de arena que flota en la oscuridad. Lo das vuelta y la arena cae. Lo das vuelta otra vez y el pasado parece subir. En realidad nada retrocede, solo cambiaste la orientación. Así ocurre con el tiempo en la mente. Cuando eliges mirar de otra forma, el flujo no se invierte, pero se vuelve tuyo. Si alguna vez sueñas que regresas a una encrucijada, deja un símbolo simple en la mesa. Una flor, una luz, una carta breve. Al despertar, escríbela. Quizá no cambies el mundo, quizá cambies la curva por la que tu mundo te lleva. Y si mañana alguien te pregunta qué harías si pudieras volver, contesta suave: empezaría hoy, en el único tiempo que me permite tocar algo. La causalidad se defiende con pliegues, el lenguaje con trampas, y si una promesa hiciera imposible cumplirla al acertar. A la orilla de un río, la lógica se moja los pies. Escucha, viene un acertijo con colmillos conceptuales. La paradoja del cocodrilo. Un río espeso de orillas barrosas corre bajo una tarde sin viento. Un cocodrilo sale del agua y toma a un niño. Le dice al padre: te lo devolveré solo si adivinas correctamente lo que haré después. No es una fábula de ferocidad, es un laberinto lógico. El padre piensa:
Si digo, no lo devolverás, y tú no lo devuelves, habré acertado y por tu promesa deberías devolverlo. Contradicción. Si digo, lo devolverás y lo devuelves, también acierto. Pero entonces podrías no devolverlo para invalidar mi acierto. Cada respuesta parece anularse a sí misma. Esta es la esencia de la paradoja del cocodrilo. Una promesa condicional cuyo cumplimiento depende de una predicción que la propia promesa altera. Como la frase «esta oración es falsa», la situación se muerde la cola. Si el padre acierta, el cocodrilo debe actuar de modo que el acierto deje de serlo. Si falla, debe actuar de modo que el fallo se vuelva acierto. El conflicto no está en el barro del río, sino en el lenguaje que lo construye. Hay quien resuelve con fuerza. El cocodrilo rompió su palabra. Caso cerrado. Pero la paradoja no pregunta por moral, sino por coherencia. En los sistemas formales exigimos que cada condición tenga una salida clara. Aquí la condición se vuelve trampolín hacia un círculo. Por eso se la compara con el mentiroso y con ciertos dilemas de autorreferencia. El enunciado hace depender la verdad de una acción cuya elección depende de la verdad del enunciado. Un espejo frente a otro espejo. ¿Y si cambiamos el enfoque? Imagina que el cocodrilo es un regulador del río. Su promesa solo tiene sentido si hay reglas que todos aceptan. Entonces, el sistema podría imponer una salida de consistencia. Cualquier predicción que lleve a contradicción se invalida y, por lo tanto, se actúa de forma que no dependa del acierto del padre. En algunos marcos lógicos, esto equivale a negar el juego. La condición misma es inadmisible. El niño vuelve no por bondad, sino porque la promesa era un contrato mal formado. Sin embargo, en la orilla humana, hay otra lectura. A veces pedimos certezas a la vida con la misma estructura imposible. Prométeme devolverme la tranquilidad si adivino lo que pasará. Nos convertimos en ese padre que trata de resolver el futuro con un silogismo perfecto, mientras el río real sigue corriendo. La paradoja nos recuerda que hay preguntas que no se contestan con precisión, sino con acción. El padre, en un cuento alterno, deja de razonar y se lanza al agua. No es una solución lógica, pero es una salida existencial. En la práctica, muchas contradicciones desaparecen cuando abandonamos el marco que las alimenta. En el trabajo, en el amor, en la duda. Hay promesas que no se aceptan, juegos que no se juegan, preguntas que no se responden porque su forma ya nos encierra. Para dormir, quédate con esta escena. El río vuelve a ser río. El cocodrilo se desliza y desaparece. El padre abraza a su hijo sin test de verdad que superar. La mente que quiso ganar el acertijo suelta la cuerda. Algunas paradojas no se resuelven, se disuelven cuando cambiamos de orilla. Y en esa orilla, el lenguaje deja de atraparnos y vuelve a ser puente. Cuando una condición se muerde la cola, aparece un espejo, y hay espejos que no reflejan el mundo sino a sí mismos. Demos un paso adentro. Pensar sobre el pensamiento, con cuidado de no perder el hilo. La paradoja de la autorreferencia. Imagina un espejo frente a otro espejo. Te asomas y ves un corredor de reflejos que se repiten sin fin. La autorreferencia hace eso con el pensamiento. El sistema se apunta a sí mismo y al hacerlo, genera brillos infinitos y zonas de sombra. En lógica, en lenguaje y hasta en la vida cotidiana, hay enunciados que intentan describirse a sí mismos. A veces solo resultan curiosos. A veces rompen el marco donde fueron escritos. El ejemplo más célebre es cercano, casi travieso. Esta oración es falsa. Si fuera verdadera, entonces sería falsa. Si fuera falsa, entonces sería verdadera. Un nudo. El problema no es la gramática, sino la estructura. Hemos usado el lenguaje de un nivel, hablar sobre hechos, para hablar del propio lenguaje, sin cambiar de nivel. Como si una regla del juego quisiera juzgarse a sí misma en la misma jugada. Esto se vuelve profundo en matemáticas. A inicios del siglo XX, cuando los lógicos buscaban cimentar toda la aritmética en sistemas formales perfectos, Kurt Gödel mostró un límite inesperado. Construyó con delicadeza una proposición que, en esencia, dice: esta afirmación no es demostrable en este sistema. Si el sistema pudiera probarla,
caería en contradicción. Si no puede probarla, la afirmación es verdadera pero indemostrable. No es un truco, es un espejo que revela el borde del cuarto. En todo sistema suficientemente rico para hablar de aritmética, habrá verdades que él mismo no puede certificar. La autorreferencia también visitó la teoría de conjuntos. La paradoja de Russell preguntó: ¿existe el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos? Si existe y se contiene, entonces no debería. Si no se contiene, entonces debería contenerse. Para escapar, hubo que rediseñar el edificio, restringir qué conjuntos admitimos, o separar niveles de discurso, la llamada teoría de tipos, evitando que lo que pertenece a un nivel hable de sí mismo sin mediación. En la vida, la autorreferencia adopta tonos más suaves pero igual de poderosos. No soy digno, siempre fallo, todo me sale mal. Son frases que se autovalidan. Crean un marco en el que cada evento futuro se interpreta como prueba. No necesitan ser verdaderas para sostenerse. Les basta con repetirse. La salida no es discutirles con más frases en el mismo nivel, sino cambiar de marco, nombrar la emoción, mover el cuerpo, pedir ayuda, introducir una grieta luminosa por donde entre aire nuevo. Cuando grabas tu voz y luego la escuchas, algo curioso sucede. Te oyes y te interpretas. Tu juicio influye en cómo hablarás la próxima vez. La autorreferencia, bien usada, puede ser una maestra. Observarnos sin juicio, ajustar con ternura, crear bucles virtuosos. Mal usada, puede ser un laberinto donde cada pasillo trae la misma puerta. Para dormir, piensa en un lago tranquilo. Si te miras en su superficie agitada, no te reconoces. Si el agua se calma, aparece tu rostro. La autorreferencia pide calma. Separar niveles cuando haga falta. Permitir que una parte de ti observe a la otra con paciencia y sin trampa. Algunos espejos no están para atraparnos en infinito, sino para recordarnos que existimos detrás del reflejo. Si hablar de nosotros mismos puede romper el marco, también puede hacerlo una regla mal planteada. ¿Qué ocurre cuando la norma se aplica a quien la escribe? Acerquemos la silla. El barbero nos espera con su lista imposible. La paradoja del barbero o paradoja de Russell. En un pueblo ideal, con reglas claras y afiladas, hay un barbero que afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos. Y solo a esos. La pregunta parece inocente. ¿El barbero se afeita a sí mismo? Si se afeita, entonces pertenece al grupo de quienes no se afeitan a sí mismos, por lo que no debería afeitarse. Si no se afeita, entonces pertenece al grupo de quienes sí afeita, y debería afeitarse. 2 pasos y estamos atrapados. Esta es la manera amable en que Bertrand Russell ilustró un choque profundo en la teoría de conjuntos ingenua de su época. Permitir cualquier colección definida por una propiedad conduce a contradicciones si esa propiedad se refiere a la pertenencia de los conjuntos a sí mismos. El conjunto de todos los conjuntos que no se pertenecen genera el mismo nudo que el barbero. Para salir, Russell propuso una teoría de tipos, una jerarquía donde los objetos de un nivel no pueden hablar de sí mismos como si fueran del mismo tipo. Con ello, se evita que el barbero aparezca en su propia lista. Más allá de la matemática, la parábola nos regala una intuición cotidiana. Hay reglas que no admiten casos límite porque fueron mal planteadas. A veces en la vida, dictamos normas que nos incluyen de manera ambigua. Siempre seré flexible, nunca me permitiré fallar. Atenderé a todos menos a mí. Llega el momento de aplicarlas. ¿Y con quién se aplican primero? El bucle aprieta. Una salida es rediseñar la regla con un metacriterio, separar niveles. El barbero podría tener su propia barbera, o la norma incluir una excepción explícita. El barbero no se afeita a sí mismo, y su cuidado lo realiza otra persona. Parece trivial, pero en lógica esos pequeños puentes evitan colapsos. En lo humano, equivalen a reconocer que necesitas un marco distinto para cuidarte que para cuidar a los demás. En tono nocturno, el barbero es una invitación a descansar de las reglas autoestrangulantes. Si tu norma te deja sin salida, si te exige afeitarte y no afeitarte a la vez, quizá no eres tú quien falla, es la regla la que necesita otra forma. Cambiar la arquitectura del pensamiento no es trampa, es higiene.
Imagina que el barbero apoya la navaja y respira. Sale a la calle, siente el aire frío. Por una vez no decide si afeitar o no. Se concede una excepción compasiva. Y al hacerlo, el pueblo entero, sus listas, sus conjuntos, sus reglas, encuentra un orden más amable. La paradoja no se derrota con fuerza, sino con una pequeña escalera. Subir un nivel y mirar desde arriba. Las reglas piden niveles. Las palabras también. Y cuando una frase juzga su propia verdad, el suelo se vuelve gelatina, afina el oído. El lenguaje va a decir algo que lo desdice, en un solo aliento. La paradoja del mentiroso. Esta oración es falsa. Con 6 sílabas, el lenguaje nos entrega un anillo sin salida. Si la oración dice la verdad, entonces es falsa. Si es falsa, entonces dice la verdad. Un cortocircuito entre significante y significado. Sus raíces se remontan a la antigüedad, a Epiménides y sus juegos sobre cretenses que siempre mienten. Pero el desafío sigue fresco. ¿Qué hace el lenguaje cuando se muerde la cola? Para la mente cansada a esta hora, el secreto no está en forzar la cerradura, sino en cambiar de puerta. Una solución clásica es separar niveles de lenguaje. En lugar de permitir que una oración hable de su propia verdad, exigimos que las afirmaciones sobre verdad se formulen en un metalenguaje. En ese marco, esta oración es falsa, no es una frase bien formada, carece de un nivel superior que la evalúe, es como intentar pesarse con una regla. La herramienta no corresponde al objeto. Otra visión más flexible adopta lógicas no clásicas. En lógicas paraconsistentes, por ejemplo, una contradicción puede existir localmente sin que el sistema entero se derrumbe. En lógicas difusas, la verdad no es binaria, sino gradual. El mentiroso no desaparece, pero su filo se redondea, deja de ser dinamita y se vuelve bruma. En lo cotidiano, el mentiroso aparece en promesas imposibles. Siempre diré la verdad absoluta. Nunca dudaré. Lo que digo ahora invalida todo lo que diga ahora. No es que seamos hipócritas. Es que pedimos al lenguaje que haga de juez y parte. La salida humana se parece a la salida lógica, subir un nivel. Hablar sobre lo que decimos, nombrar nuestros límites, reconocer el contexto. Esto es lo que creo ahora. Puedo estar equivocado. Mi verdad cambia con los hechos. No es relativismo vacío. Es humildad estructural. Hay también una lectura amable para dormir. El mentiroso nos enseña que no todo debe cerrarse en un dígito de 0 o 1. Hay preguntas que se honran mejor con un silencio breve o con un no lo sé susurrado. Entre el blanco y el negro hay una gama de grises donde descansa la mente. Imagina una vela encendida. Si la miras directo, el resplandor te ciega. Si la miras de reojo, ves su contorno. Con el lenguaje ocurre igual. De reojo, con paciencia, se vuelve compañero y no trampa. La frase «esta oración es falsa» seguirá ahí, como un anillo que rueda. Tú puedes dejar que ruede hasta que el sueño la alcance. Del enigma abstracto pasamos a la madera y la nariz. La verdad con consecuencias físicas. Un taller tibio, un espejo y una frase peligrosa en tiempo presente. Escucha el crujido. La lógica entra al cuerpo. La paradoja de Pinocho. Pinocho dice, «Mi nariz está creciendo ahora». Si es verdad, su nariz crece porque dijo una mentira, lo que la convierte en falsa. Si es falsa, su nariz debería crecer y entonces sería verdadera. Un juego infantil con corazón filosófico. Una versión encarnada del mentiroso, donde la verdad del enunciado depende de un hecho físico, que a su vez depende de la verdad del enunciado. La gracia de esta paradoja es que nos obliga a cruzar un puente entre lenguaje y mundo. En el mentiroso clásico la oración flota en el aire. En Pinocho hay una nariz que reacciona. El sistema verdad-nariz cierra un bucle causal que se alimenta a sí mismo. ¿Cómo se sale? Una opción es negar que la frase sea temporalmente evaluable. Cuando Pinocho dice ahora, el mecanismo de la nariz podría tardar un instante. Para cuando crece, el enunciado ya no describe el presente sino el pasado y la contradicción se disuelve. Otra opción es exigir que las reglas del cuento se expresen en un metalenguaje. La nariz crece si y solo si Pinocho enuncia una proposición falsa en tiempo presente, bien formada y evaluable.
Con esas precisiones, la oración "mi nariz está creciendo ahora" queda fuera de juego. Pero quizá lo más interesante es lo que sugiere sobre ética y autoconocimiento. La nariz de Pinocho funciona como un detector externo de coherencia interna. Nosotros no tenemos esa madera mágica, pero sí contamos con sensaciones sutiles, tensión en el pecho, un parpadeo de vergüenza, el impulso de justificar de más. Esas narices invisibles crecen por dentro. La paradoja nos recuerda que buscar verdad no es solo un problema de lógica, sino un arte corporal y emocional. También invita a considerar lógicas para consistentes o difusas, donde ciertas tensiones no destruyen el sistema. En una lectura compasiva, Pinocho podría estar en un estado de indeterminación. Su oración no es plenamente verdadera ni plenamente falsa durante un breve intervalo. La nariz, entonces, fluctúa como una aguja sensible. No es la solución de un jurista, pero sí la de un poeta que entiende que la experiencia humana rara vez cabe en dicotomías perfectas. Para el descanso, queda esta imagen: Pinocho frente a un espejo, tocándose la cara con curiosidad, respirando hondo antes de hablar. No tiene que declararlo todo con exactitud quirúrgica, basta con intentar honestidad y permitir correcciones. Si mañana algo en ti quisiera crecer para delatarte, que sea la capacidad de decir "me equivoqué" a tiempo. A veces, la madera se vuelve niño cuando aprende a decir la verdad con ternura. De los espejos a las bifurcaciones, 2 caminos idénticos, 0 pistas. Cuando todo pesa lo mismo, la inmovilidad engaña con prudencia. Tomemos aire. A veces elegir no requiere razones perfectas, solo una microdiferencia amable. La paradoja del asno de Buridan. Imagina un claro silencioso. Un asno hambriento se encuentra exactamente a la misma distancia de 2 montones de heno idénticos. No hay olor que los distinga, ni sombra que los haga parecer más fresco, ni brizna torcida que sugiera un favorito. Si el animal fuera un agente perfectamente racional, dicen, no tendría razón para elegir uno sobre el otro, y en su indecisión podría morir de hambre. La escena es austera y cruel. Perecer no por falta de opciones, sino por exceso de simetría. La paradoja apunta al límite de cierta idea de racionalidad. Decidir solo cuando hay un motivo diferencial claro. Pero la vida no siempre ofrece diferencias visibles, y paradójicamente, sobrevivir exige a veces romper la simetría sin permiso de la lógica. Un pequeño ruido, una inclinación del cuerpo, la sombra de un recuerdo. Cualquier chispa que introduzca asimetría basta para salvar la situación. En filosofía de la acción se habla de razones insuficientes que, sin embargo, operan. Un gesto, un dado, un impulso suave. No son irracionales, son prerracionales, semillas diminutas que inauguran movimiento. En nosotros el asno aparece de maneras discretas. 2 correos abiertos, 2 ofertas de trabajo, 2 caminos creativos. Ambos parecen equivalentes y esperamos un signo que no llega. La mente, cansada, meticulosa, busca la justificación perfecta. Mientras tanto se enfría el café, se apaga la tarde. La paradoja nos recuerda que, si todo es igual, elegir cualquiera es mejor que no elegir ninguno. Porque la vida, a diferencia del experimento, trae consecuencias. El tiempo sigue. Hay soluciones posibles. Una, introducir una microdiferencia deliberada. Elijo el de la izquierda si cuento 3 respiraciones sin sentir preferencia. Otra, confiar en el azar doméstico. Una moneda, una ruleta mínima. No porque el azar sea sabio, sino porque rompe la inmovilidad cuando la razón se atasca. También podemos invocar criterios metarracionales. Elegir por reversibilidad. Tomo una opción fácil de deshacer. Por aprendizaje, escojo la que más me enseña. Por cuidado, la que menos daña si me equivoco. O por ritmo, la que me pone en marcha hoy. La indecisión prolongada tiene costos invisibles. Erosiona la confianza básica en nuestra capacidad de actuar. Cada día sin elegir es un día en que el mundo decide por nosotros. No se trata de apresurarse, sino de reconocer cuándo el perfeccionismo lógico ha cortado el flujo de la vida. En narrativa, romper la simetría suele requerir un evento externo. En la vida interna basta un acto mínimo: dar un paso, escribir una frase, hacer una llamada.
Al moverte generas la asimetría que antes faltaba. Aparece información nueva, una pequeña diferencia que justifica la siguiente decisión. Imagina al asno moviendo una oreja, inclinándose apenas hacia la izquierda. No es un argumento, es un inicio. Al probar un bocado, ya no está entre dos idénticos, sino frente a uno real y otro hipotético. El mundo deja de ser un espejo plano y recupera relieve. En nuestra noche la enseñanza es suave. Cuando todo parece igual, permite que algo pequeño elija contigo. Una respiración contada, un dado discreto, una pregunta simple. ¿Cuál me acerca a dormir en paz hoy? Si mañana te encuentras en mitad de dos tareas equivalentes, cierra los ojos y usa la regla de la moneda honesta. Cara, izquierda. Cruz, derecha. Siente la reacción de tu cuerpo mientras la moneda está en el aire. La respuesta ya está ahí. Si te sorprendes deseando un resultado, elige ese. No porque lo diga el azar, sino porque, por fin, apareció una preferencia. El asno se salva cuando descubre que dentro de lo idéntico, siempre hubo un latido diminuto inclinando la balanza. Si romper la simetría nos pone en marcha, mantenernos a salvo exige orden de pasos, un río oscuro, 3 incompatibles y un bote pequeño. No es fuerza, es coreografía. Entremos al agua sin salpicarnos. La paradoja del barquero, lobo, cabra y repollo. Un barquero debe cruzar un río con 3 compañeros complicados, un lobo, una cabra y un repollo. Su bote admite solo a uno por viaje además de él. En la orilla, si deja al lobo con la cabra, la devora. Si deja a la cabra con el repollo, también hay desastre. El problema no es de fuerza, sino de secuenciación. Hallar el orden de pasos que evita en cada estado intermedio una escena de dientes o de hojas mordisqueadas. El rompecabezas tiene solución clásica y elegante. Llevar primero a la cabra, volver solo, llevar al lobo, regresar con la cabra, dejar la cabra y llevar el repollo, y por último volver a buscar a la cabra. La clave no es el segundo viaje, sino el tercero. Cuando el barquero trae de vuelta a la cabra, rompe la inercia de un emparejamiento peligroso y crea un estado seguro desde el cual completar la coreografía. Ese pequeño retroceso temporal habilita el avance definitivo. La enseñanza va más allá del río. Muchos problemas de la vida no se resuelven haciendo más de lo mismo, sino reordenando acciones para que los estados intermedios sean viables. Piensa en un proyecto con dependencias. Si mueves una pieza sin considerar lo que queda al otro lado mientras vuelves, el sistema se rompe. Hay que diseñar la ruta incluyendo los pasos de ida y de vuelta. En logística lo llaman ventanas de seguridad. En cuidado personal, rituales de transición. Cuando la mente está cansada, la solución suena contraintuitiva. Avanzar implicará, a ratos, desandar. Pero lo que parece pérdida es inversión en estabilidad. Igual que el barquero que retorna con la cabra, tú también puedes traer de vuelta algo que parecía resuelto para proteger lo que queda. Guardar un archivo antes de un cambio grande. Avisar a alguien antes de desconectarte. Preparar comida sencilla para no quedarte sin energía a mitad de un reto. Micropasos que hacen seguro el trayecto. El problema del barquero también revela una estrategia mental. Formular el dilema en términos de estados y transiciones. En lugar de pensar ¿a quién llevo ahora?, piensa ¿qué estado parcial me deja con pares seguros en ambas orillas? Esa pregunta desplaza la atención del acto aislado a la coreografía completa. De pronto el camino aparece como una danza con 4 compases repetidos, y se disipa el agobio. Para la noche, dejemos una imagen lenta. El agua negra del río, el golpe suave del remo, la cabra que bala y luego se calma al sentir la orilla. El lobo, pesado y silencioso, el repollo tranquilo como una luna verde. El barquero no discute con la lógica, la baila. Sabe que cada viaje no es el final, sino parte de un patrón que cuida el conjunto. Así también puedes moverte mañana, diseñando tus pasos para que cada intermedio sea habitable. Si alguna vez te atrapa una tarea con piezas incompatibles, tiempo corto, energía baja, expectativas altas, recuerda al barquero. Tal vez no falte esfuerzo, sino orden. Introduce un pequeño regreso que te permita seguir sin pérdidas. Un descanso programado, una lista breve,
una llamada que despeje. Cruzarás con todo, lobo, cabra y repollo, no por empuje, sino por un orden amable que convierte cada orilla en lugar seguro. Cruzada la corriente, otra profundidad nos llama. Una pared llena de sombras que confunden figura con relato. Afloja el cuello. Giraremos hacia la fuente que enciende aquello que vemos. La paradoja de la caverna de Platón. Imagina una cueva profunda. Prisioneros encadenados desde la infancia miran una pared. Detrás de ellos un fuego. Entre el fuego y sus espaldas, figuras pasan sosteniendo objetos que proyectan sombras. Para quienes nunca han visto otra cosa, las sombras son la realidad. Aprenden sus ritmos, discuten sus formas, inventan historias para explicar por qué unas se alargan y otras titilan. En ese mundo, conocer significa predecir el baile de las sombras. Platón, con esta alegoría, no nos llama ignorantes, nos llama humanos. Todos habitamos cuevas perceptivas, lenguaje, costumbre, interés, prisa, que filtran el mundo. A veces una de las cadenas cede. Al principio duele, la luz hiere los ojos, el cuello se fatiga. Luego vienen los contornos del corredor, el resplandor del fuego, el rumor del exterior. Salir no es un acto heroico único, es un proceso delicado de adaptación a más luz. Afuera, el sol, la idea del bien, ilumina no solo cosas, sino el modo mismo de verlas. Comprender es haber cruzado desde el brillo engañoso a la fuente, que hace posible cualquier brillo. Pero aquí aparece la parte más humana del mito. Quien ha visto la luz no se queda, regresa. Vuelve a la cueva por compasión, sabiendo que sus ojos, ahora acostumbrados al sol, verán torpemente en la penumbra y será objeto de burla. El retorno no es castigo, es responsabilidad. Compartir sin imponer, encender sin enceguecer. ¿Dónde está hoy la cueva? En una pantalla que nos ofrece sombras algoritmadas, en la certeza inmediata de la opinión más cercana, en la comodidad de creer que lo familiar es lo verdadero. No se trata de demonizar los muros, sino de reconocerlos. Cada tanto, conviene girar el cuello, preguntar por la fuente de la luz que nos muestra el mundo, y recordar que toda mirada es una interpretación. La paradoja que late en esta alegoría es doble. Primero, hay que usar sombras, palabras, ejemplos, metáforas, para hablar del sol que las trasciende. Segundo, la sabiduría no consiste en huir para siempre, sino en moverse entre afuera y adentro, aprendiendo a traducir sin violencia. El filósofo de Platón no es un escapista, es un intérprete. En nuestra noche, la cueva puede ser también interior. Viejas narrativas sobre nosotros mismos que proyectan siluetas repetidas. No puedo, siempre me pasa, así soy. De tanto mirar esa pared, olvidamos que hay una puerta. Salir puede significar algo pequeño, una conversación honesta, una caminata sin auriculares, un libro exigente, el silencio, lo suficiente para que, cuando volvamos, sepamos distinguir entre sombra y figura. Antes de dormir, imagina que desatas lentamente un lazo de tus muñecas. No necesitas correr hacia el sol, basta con permitir que el fuego exista y que tus ojos se acostumbren poco a poco. Las sombras no son enemigas, son pistas. Agradece lo que te enseñaron y deja que con la música suave se vuelvan más tenues. Quizá mañana encuentres una rendija por la que entre una hebra de luz. Salir a la luz abre otra pregunta. Si todo cambia, ¿qué permanece? Tabla tras tabla, pieza por pieza, la identidad navega. Miremos un barco para pensar en nosotros mismos sin mareo. La paradoja del navío de Teseo. Teseo regresa victorioso y su pueblo conserva su barco como honor. Con el tiempo las tablas se pudren, se reemplaza una, luego otra y otra más. Pasan los años y todas las piezas han sido sustituidas. Pregunta suave para la noche. ¿Sigue siendo el mismo navío? La intuición se bifurca. Una voz dice, sí, porque la forma y la historia continúan. La otra réplica, no, porque la materia ya no es la original. El dilema se afila con un giro. Si alguien juntara todas las tablas viejas y reconstruyera el barco, ¿cuál sería el verdadero? La paradoja no pretende atraparnos, sino invitarnos a mirar cómo definimos identidad. Hay dos modelos útiles. El primero es el criterio material. A es el mismo si está hecho de la misma materia.
útil para conservar reliquias pero frágil frente al tiempo, que desgasta y obliga a reparar. El segundo es el criterio estructural o funcional. A es el mismo si preserva su organización y su lugar en una historia. Así tu teléfono es el mismo, aunque lo hayas actualizado. Una orquesta es la misma, aunque cambien músicos siempre que conserve su estilo, su repertorio, su nombre. La paradoja toca, inevitablemente, la identidad personal. Cada célula de tu cuerpo se renueva, tus creencias cambian, tus hábitos se afinan. ¿Sigues siendo tú? Podemos decir que sí si hay continuidad de conciencia y de memoria, si hay un hilo narrativo que anuda tus días. A veces, sin embargo, esa narrativa se interrumpe. Un duelo, una enfermedad, una migración. Entonces la pregunta duele y libera. Si ya no soy quien era, ¿qué permanece? Tal vez la respuesta no sea una esencia rígida, sino una capacidad. Seguir tejiendo continuidad con hilos nuevos. En la era digital, el navío aparece en copias y respaldos. ¿Es tu álbum en la nube el mismo que en tu disco? ¿O una réplica indistinguible? ¿Cuál es el original cuando todo puede duplicarse sin desgaste? La paradoja nos enseña a distinguir entre identidad y equivalencia. Dos cosas pueden cumplir la misma función y, aún así, no ser la misma historia. Para conciliar el sueño, prueba este gesto. Elige un objeto cotidiano, una taza, un cuaderno, y piensa en las manos que lo hicieron, en las veces que lo reparaste, en las marcas casi invisibles que le diste sin querer. No es el mismo que el día que llegó a ti, y sin embargo es más tuyo. La continuidad no niega el cambio, lo abraza y lo organiza. Tal vez al final, el navío de Teseo no sea una pregunta con trampa, sino una invitación a tratar tu propia vida como una obra en restauración. Reemplazar piezas con cuidado, honrar lo que se fue, agradecer lo que llega. Mañana, cuando te mires al espejo, reconoce al viajero y al barco, distintos y continuos a la vez, de la continuidad del ser a la vastedad del azar. En espacios enormes, lo improbable deja de ser timidez y se vuelve rutina. ¿Puede el caos escribir poesía? Abre la ventana, oirás teclas como lluvia. La paradoja de los infinitos monos. Si un número infinito de monos tecleara sin descanso durante un tiempo infinito, dice la paradoja, acabarían escribiendo las obras completas de Shakespeare. Al principio suena como un chiste matemático, pero detrás late una idea más profunda. En lo infinito, lo improbable se vuelve inevitable. El azar, cuando no conoce límites, acaba reproduciendo el orden. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre el azar y la creación. ¿Cuánto de lo que llamamos genio es en realidad una configuración fortuita de eventos? En la teoría de la probabilidad, un espacio infinito garantiza que toda secuencia posible ocurra alguna vez. Pero eso no significa que cada intento tenga sentido, solo que el infinito no deja nada fuera. Imagina el ruido constante de teclas golpeadas por millones de manos peludas. En ese caos absoluto, en algún momento nacerán palabras coherentes, luego versos, luego tragedias perfectas. Lo inimaginable se vuelve cierto, y sin embargo nadie estaría ahí para leerlo. El significado requiere conciencia. La paradoja nos recuerda que el azar puro puede generar orden, pero solo una mente lo reconoce como tal. También es una metáfora sobre el tiempo y la paciencia. En un universo lo suficientemente vasto, todo patrón reaparece. Los errores, los aciertos, las historias, las estrellas, lo que ahora parece aleatorio con perspectiva infinita, es parte de un tejido que se repite. A escala humana, esa visión alivia. Nuestros intentos, por fallidos que parezcan, son parte del ensayo cósmico que tarde o temprano escribe algo hermoso. Antes de dormir, imagina una habitación inmensa llena de teclados. El sonido de las teclas se confunde con la lluvia. Tal vez no necesitamos infinitos monos, sino infinitos intentos. En el fondo, todos tecleamos fragmentos del mismo poema, uno que el universo corrige palabra por palabra a través de nosotros. Si el azar insiste, el infinito acomoda. Un pasillo sin fin, puertas que se mueven un número adelante y aún así queda sitio. Deja la maleta. Aquí aprenderemos a reordenar para abrir espacio. La paradoja del Hotel Infinito de Hilbert. Un hotel con infinitas habitaciones está completo. Cada cuarto ocupado, cada número asignado. Llega un nuevo huésped. ¿Hay lugar?
El recepcionista sonríe. Pide a cada inquilino que se mude a la habitación N+1. La número 1 queda libre. El hotel estaba lleno, y sin embargo puede recibir más. Bienvenido al infinito de Hilbert, donde la intuición se rinde y la matemática sonríe. La paradoja ilustra la diferencia entre lo finito y lo infinito. En un conjunto infinito, quitar o añadir elementos no altera su tamaño. Puedes mover infinitos huéspedes, cerrar infinitas habitaciones, o alojar infinitos autobuses llenos de viajeros. Siempre habrá lugar. El infinito no crece ni disminuye, permanece. El pensamiento se expande ante esa idea. Lo que parece límite es en otra escala elasticidad. Aplicado a la mente, el Hotel de Hilbert enseña que la capacidad de albergar nuevos pensamientos no depende de vaciar los viejos, sino de reordenarlos. Mover cada huésped un número adelante. Dejar espacio para lo próximo sin perder lo vivido. Visualiza el pasillo interminable, luces que se pierden en perspectiva. Cada puerta tiene un número, cada número una historia. En algún punto un huésped abre y encuentra su propio eco. En lo infinito todo regresa. El hotel no es un lugar, es una metáfora del universo y también de la memoria. Todo cabe, siempre que aceptemos que nada se queda quieto. Así, al dormir, imagina caminar por ese pasillo con calma. No hay prisa ni final. Abres una puerta y es tu infancia. Otra, un sueño que olvidaste. Otra, una idea que volverá mañana. En el hotel infinito, incluso los pensamientos ocupados se desplazan para dejarte pasar. El infinito no asusta, te acomoda. Entre puertas y pasillos aparece otra trampa. Si el tiempo fueran puntos inmóviles, ¿cómo viaja una flecha? Baja el volumen. Vamos a escuchar el movimiento que vive entre fotogramas. La paradoja de la flecha de Zenón. Zenón de Elea imaginó una flecha atravesando la noche. Si el tiempo estuviera hecho de instantes indivisibles, en cada uno de esos instantes la flecha ocupa un punto fijo. Y en un punto fijo, no se mueve. Si en todos los instantes está inmóvil, ¿cómo ocurre el movimiento? El vuelo parecería un truco de la mente, una película compuesta por fotogramas quietos. La paradoja no niega lo que vemos, cuestiona cómo lo pensamos. Si reducimos el tiempo a un rosario de puntos sin duración, el movimiento se deshace en polvo lógico. La respuesta moderna viene del cálculo. No sumamos reposos, describimos un límite. La velocidad es la relación entre cambios de posición y cambios de tiempo cuando ambos se vuelven tan pequeños que rozan el cero sin serlo. En ese borde, el flujo aparece claro. El movimiento no es una colección de quietudes, sino una curva continua. Más allá de la matemática hay una lección para la vida despierta. A veces congelamos un instante, un error, un miedo, una foto mental, y decretamos, nada cambia. Olvidamos el entre, esa corriente silenciosa en la que lo diminuto se acumula. Un hábito gana 1 milímetro, un músculo aprende, una idea madura en la sombra. De cerca todo luce inmóvil. Con distancia, aparece la trayectoria. Imagina la flecha bajo la luna. Para quien aprieta la pausa, queda suspendida. Para quien acompasa la respiración, vuela. También tú avanzas cuando no te das cuenta. Ajustas una palabra. Eliges un gesto más amable. Sostienes la disciplina un día más. El viaje no necesita estruendo. Antes de dormir, deja que esta imagen te abrace. No tienes que probar el avance en cada segundo. Basta con apuntar y mantener la tensión justa del arco. El tiempo no es una fila de puntos. Es un río que te lleva, aún con los ojos cerrados. Si el movimiento puede parecer quieto, también la vida puede parecer doble. Una caja cerrada, un latido suspendido entre dos estados. Abrir no es solo ver, es aceptar. Respiremos juntos antes de levantar la tapa. La paradoja del gato de Schrödinger. Una caja cerrada. Dentro, un gato, un frasco de veneno, un contador Geiger y una partícula radiactiva. Si la partícula se desintegra, el mecanismo rompe el frasco y el gato muere. Si no, vive. Según la interpretación cuántica estándar, mientras la caja permanezca cerrada, el sistema está en superposición. El gato está vivo y muerto a la vez. Solo al observar colapsa en un resultado. Schrödinger no buscaba un circo macabro,
sino mostrar lo extraño que resulta llevar la lógica cuántica, apropiada para electrones y fotones, al mundo macroscópico. Aún así, el gato salió de la física y entró en nuestra intimidad. Hay decisiones, relaciones, diagnósticos y proyectos que sentimos suspendidos hasta que abrimos la caja. En ese lapso, esperanza y temor coexisten como dos sombras superpuestas. Observar no es un acto neutro. En la física, hay debate sobre si la conciencia participa o si todo se resuelve sin nosotros. En la experiencia humana, mirar con presencia transforma. Cuando pones atención sin huir, el problema cambia de forma. Cuando miras a alguien con ternura, la relación se reconfigura. Abrir la caja es doble: conocer y aceptar. Conocer porque decides ver. Aceptar porque lo visto ya no es cualquier futuro sino este. La paradoja también sugiere una ética del ritmo. No todas las cajas deben abrirse de golpe. Algunas requieren luz tenue y manos lentas. Entre lo posible y lo cierto existe un territorio de indeterminación que conviene habitar sin forzar. Preguntas que necesitan dormir contigo una noche más para responderse mañana con menos ruido. Para cerrar los ojos, imagina que levantas la tapa y el gato te mira curioso. No lo forzas a representar una teoría. Lo acaricias. En ese gesto el universo colapsa en algo simple. Un latido, una respiración, una compañía. Quizá esa es la enseñanza profunda. Entre el cálculo y el misterio, la realidad quiere ser acompañada más que controlada. Y al acompañarla, las paradojas dejan de morderse la cola y se convierten en un ronroneo que arrulla. Esta noche caminamos por bucles sin origen, promesas imposibles, espejos que se miran, elecciones que rompen la simetría, cuevas que se abren, barcos que cambian sin dejar de ser, pasillos que jamás se llenan, flechas que vuelan aunque el instante parezca quieto, y un gato que nos enseñó a mirar. Las paradojas no vienen a derrotar la razón, sino a afinarla. Señalan sus bordes con una linterna suave y nos invitan a descansar en lo que aún no comprendemos. Dormir, al final, es un gesto filosófico. Confiar en que el mundo puede seguir sin nuestra vigilancia y que la claridad llega cuando dejamos reposar las preguntas. Si mañana recuerdas una sola imagen, el río, la cueva, el pasillo infinito, úsala como amuleto contra el ruido del día. No todo exige respuesta. A veces basta con respirar y dejar que el pensamiento se acomode, como huéspedes que cambian de habitación para abrir espacio a una idea nueva. Baja un punto la música, suelta los hombros, permite que lo escuchado se mezcle con tus propios recuerdos. En lo infinito caben tus dudas y tu descanso. Buenas noches. Si esta travesía te ayudó a soltar el día, suscríbete a Travesía Nocturna. Aquí cada noche abrimos otra puerta. Mitos, paradojas e historias que calman. Deja tu like, comparte este video con alguien que necesite dormir mejor y cuéntame en comentarios qué tema quisieras soñar la próxima vez. Activa la campana para encontrar el camino de regreso cuando el mundo haga ruido. Nos vemos en el siguiente viaje. Trae una manta, una respiración lenta y ganas de dejarte llevar.